leyendo un poco Génesis. Génesis. Pero antes de meterme en esto de Génesis, quería preguntarle, en la casa de ustedes, ¿quién conoció primero el Evangelio en el contexto familiar de ustedes? Haces así, Luis. Silvia, en tu familia fuiste la que... En realidad fue mi madre. Tu madre. Bien. Bueno. ¿Vos, Brian? En mi casa fue el primero. Vos fuiste el primero, mirá. ¿Y vos? En mi casa fue el primero. ¿También? Yo también. ¿También? ¿También, Mabel? ¿Vos, Félix? También fuiste... Ajá. Ahí vamos pensando, porque de alguna manera una persona que conoce el Evangelio en una familia genera un efecto en su familia de anuncio del Evangelio. Por ahí esas dos chicas que están en el fondo... Mirá, a veces viene sí por la rama del catolicismo, ¿no? Que nos arrima a la palabra, ¿no? ¿Y vos, Santi? De mi casa, del primero y de la familia. Mirá. Mirá qué bien, qué interesante. Como uno tiene las primeras experiencias en distintos contextos. Otra pregunta más vinculada a la familia, porque esto, los que tienen familias así más o menos numerosas, ¿hay algún preferido de los hermanos en la familia? ¿O ustedes han pensado, ¿sí? ¿Quién es? A ver. Decime. ¿Qué? ¿Vos sos el preferido? Ah, mirá, el preferido y el más humilde, muy bien. ¿Qué? Se autodefine. Ahora, cuando hay preferidos se generan situaciones de celos a veces, aunque Milena una vez en una charla de este tipo me decía, bueno, no es que hayan preferidos, a cada hijo uno lo quiere diferente, lo quiere según lo que necesita, tiene vínculos especiales con todos. Pero claro, a veces entre los hermanos se generan situaciones. ¿Luis era el preferido? ¿El mimado era vos? ¿Estás seguro? Sí, toda la familia lo sabía. ¿Y eso generaba celos en...? Hasta el día de hoy. Rivalidades. Tema de la familia, tema de los celos, de las dinámicas familiares. El Génesis empieza... el Génesis es el primer libro ubicado en el principio, es parte del Pentateuco, y empieza la historia... Es el comienzo, ¿no? Y ahí se le generaban al pueblo determinadas preguntas. Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó el pecado, no? ¿Acaso Dios creó el pecado? ¿O es otro Dios que creó el pecado? No sé. Pero bueno, Génesis es el comienzo del universo, el comienzo del género humano, el comienzo de la civilización y el comienzo de Israel. Se escribe el libro del Génesis en un tiempo donde hay muchos dioses y acá se plantea, no, hay un Dios. Pero también Génesis habla del comienzo del pecado y de la tensión que se genera entre el Dios creador y su creación y los seres humanos que Él ha creado. Que como se dijo hace un rato, no tolera el pecado y se empieza a haber un distanciamiento, se lo saca
de la presencia permanente de Dios, se los saca del Edén. Es el origen entonces del pecado y también el origen del sufrimiento. Porque junto con el pecado entra el sufrimiento y la muerte como una realidad humana. Pero también Génesis es la historia de cómo Dios busca redimir, restaurar la relación. Y de hecho, cuando uno va al final del libro de Génesis, hay una historia de una familia. Y cómo esa familia vive consecuencias del pecado y cómo esa familia es bendecida también por Dios. O sea, si alguien se quiere dedicar a hacer una serie, agarre la historia de esta familia porque hay para hacer como 4 o 5 temporadas con varios capítulos. En el Génesis, Dios es el protagonista del libro. Dios es quien castiga y juzga lo que es malo. Pero también Dios es el que guía, es el que protege, es el que ayuda a quienes lo aman y lo obedecen. Entonces, el inicio con el Dios creador y lo bueno que Él había creado, y al final del libro se ve como este Dios no dejará de cuidar a su pueblo. Al final de este libro, en esta historia de una familia, se ejemplifica cómo Dios, a pesar del pecado, busca maneras de bendecir a través de alguna persona o a través de alguna situación. La historia, entonces, es la historia de la transformación del pecado, del mal, en bendición. Y nos vamos entonces a aterrizar en una familia. La familia de Jacob. Ya sé, hay familias complejas en el mundo, pero esta parece ser una particular porque está en una configuración de familia con varias esposas, 2 esposas, 2 concubinas. Las concubinas eran sirvientas de las esposas o esclavas de las esposas que mantuvieron relaciones con Jacob y fueron incorporadas como esposas. Y es la historia entonces, llegamos a Génesis 37, y es la historia entonces de la familia de Jacob, pero mirada en la lupa de José, del hijo menor. Y desde ese vínculo que tiene Jacob con José, el hijo menor, los celos que tienen los demás hermanos, y también el texto del 34 hasta el 50 nos va hablando sobre el vínculo particular que tiene Dios con José y cómo este vínculo particular bendice a toda la familia. Y no solamente bendice a toda la familia, sino bendice a todas las naciones. O sea, en esta historia de la familia de Jacob, uno ve cómo hay una persona, el hijo menor, que su actitud y su relación con el Padre termina siendo de bendición para todos. Génesis 37, versículos 3 al 36. Vamos a leer el inicio de esta historia. Esta es la historia de la familia de Jacob. Inmediatamente después de decir eso, empieza.
Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre las quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta a sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez, José tuvo un sueño y se los contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron todavía más, porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo y de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más, porque sus sueños y por la forma en que los contaba. Después, José tuvo otro sueño, que también les contó a sus hermanos y les dijo: ¿saben? Tuve otro sueño. En él se veía el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando José contó este sueño a su padre y sus hermanos, su padre le respondió y le dijo: ¿qué quieres decir con esto? Con este sueño que tuviste, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en esto. La historia nos dice que la envidia generó un plan para matarlo. Y los hermanos dejaron que esa envidia que tenían por el vínculo preferencial de Jacob para con José, definen matarlo. Es súper interesante, ellos estaban en el campo, habían llevado a pastar las ovejas. El padre manda a José para que le traiga noticias de los hermanos. Cuando él los busca por distintos lugares hasta que los encuentra, y cuando lo ven venir dice: vamos a aprovechar ahora y vamos a matarlo. Pero uno de los hermanos dice: no lo maten, vamos a tirarlo en un pozo, lo quería proteger. La cuestión que en ese contexto definen no matarlo, pero lo venden. Lo venden, y en esa venta de una caravana que se orientaba hacia Egipto, lo venden ahí como esclavo. Y ahí se va entonces José a Egipto, y la historia dice que ahí en Egipto va a la casa de Potifar, que era un alto funcionario del faraón. Mientras tanto, los hermanos vuelven a la casa de Jacob y le traen la túnica que habían manchado con la sangre de algún animal, y le dijeron: mira, tu hijo fue asesinado por algún animal que lo mató y se lo comió. Y dice que Jacob quedó tan triste que dice: toda mi vida voy a estar de luto por mi hijo que he perdido. Y así se separaron las historias de Jacob con José, su preferido, y ahí empezó un secreto familiar en esta familia. Mientras tanto, José en la casa de Potifar, se ve que José era realmente alguien que seguía una ética como la que Dios
quería. Y esa ética, esa forma de ser, esa forma de comportarse, esa sabiduría que tenía, ese discernimiento que tenía, le lleva a que pasa a ser la autoridad máxima de la casa. Pero no solamente tenía esa ética, pero parece que tenía buena pinta. Y la esposa de Potifar quiere tener relaciones con él. Y él dice, mira, no porque Potifar me ha permitido administrar todos sus bienes, pero me ha dicho, con mi esposa no te metas. ¿Ah? Sin embargo, ella insistía e insistía, y cuenta la historia que en determinado momento se le abalanzó y termina sacándole parte o la ropa o parte de su ropa, y él se escapa. Y ella estaba tan enojada por el hecho de que él le había negado, no la había aceptado, no había querido tener relaciones con él, queda tan enojada que le dice a Potifar, mirá, este atrevido se metió en mi cuarto y me quiso violar. Una pregunta a esta altura, ¿alguna vez te fue mal por hacer lo que Dios manda? Porque a veces, como le está pasando aquí a José, por hacer algo correcto, terminás castigado y te va mal. No siempre hacer lo correcto tiene un buen resultado inmediato. A veces, hacer lo correcto, no entrar en la corrupción, no entrar y hacer lo que hacen todos, tiene consecuencias, al menos inmediatas, negativas. Y es lo que le pasa a José. José termina en la cárcel. Pero interesante que José en la cárcel sigue siendo la misma persona, con sabiduría, con una ética, con una forma de ser, con una forma de comportarse. Eso era como su columna vertebral. Y por ser así, en la cárcel termina a tener un lugar de privilegio. Y ese lugar de privilegio le lleva a que el carcelero le dice, hacete cargo. Y en ese contexto de hacete cargo de la cárcel, caen presos el copero y el panadero del rey, y ahí presos tienen sus sueños, y José les interpreta. No solamente tenía sueños José, sino que interpretaba sueños. Les interpreta los sueños, y la interpretación se cumple, a punto tal que el copero es restituido por el faraón en su cargo de copero, y el panadero es sentenciado a muerte por el faraón. Pero el copero se olvida de la interpretación del sueño y pasa el tiempo hasta que el faraón tiene su sueño. El faraón tiene su sueño y termina siendo José. Pero el copero dice, pero José me interpretó los sueños, y lo trae e interpreta los sueños del faraón. Y el sueño del faraón anuncia 7 años de grandes cosechas y 7 años de hambruna. En síntesis, ese es el sueño. 7 años muy prósperos, de grandes cosechas, y 7 años de hambruna, de sequía, de pestes. El faraón, cuando José le interpreta el sueño, reconoce su sabiduría y lo termina nombrando como gobernador de todo Egipto. Y es así que él se ocupa de guardar en los 7 años de abundancia, guardar para el momento de las vacas flacas.
ahorra, guarda grano en distintos lugares, en distintas ciudades. Les enseña a la gente a que tienen en estos momentos de abundancia, hay que guardar. Es así que vienen los 7 años de necesidad. Y el hambre en todas las naciones circundantes se hace fuerte. La historia continúa de una forma maravillosa, donde vienen los hermanos. Jacob, el padre, manda a los hermanos, vayan a buscar comida a Egipto, lleven plata, compren comida, porque sabemos que allá tienen. Y ahí la historia, y les recomiendo que la lean, es muy intensa, porque al principio José los reconoce de inmediato, pero ellos no lo reconocen. Y hay un primer viaje buscando comida, y hay un segundo viaje, y José pide saber por su padre, y José pide saber por cuál era el hermano menor, y le esconden información. El secreto familiar empieza a carcomerles por adentro, y ese secreto familiar vuelve a vivirse con fuerza por los hermanos, y reconocen lo que hicieron mal, pero está escondido, y es toda una situación, un drama, que llega ese drama a ir creciendo. La historia dice que toda la familia de Jacob termina en Egipto, que el faraón le da a la familia de José las mejores tierras, están instalados en una situación de comodidad, de abundancia. Sin embargo, el drama sigue, el temor sigue, por el pecado no resuelto, por ese secreto que había sido. Y llega un día que llega la muerte de el padre, Jacob. Y cuando llega la muerte, los hermanos dicen, nos llegó la noche. Nos llegó la noche porque ahora, José, ahora que no está nuestro padre, el cual es el escudo que teníamos frente a José, ahora que no está él, ¿qué va a pasar? Los hermanos, Génesis 50, los hermanos de José tienen miedo, tienen mucho miedo. Les leo el final un poco de esta historia. Mientras los mensajeros le daban este mensaje a José, él lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él para tocar el suelo con la frente y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les contestó, no tengan miedo. Yo no puedo ponerme en el lugar de Dios. ¿Ustedes pensaron hacerme mal? Pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que... Pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Historia que hemos recorrido muy rápidamente y que les recomiendo que la lean atentamente porque realmente es fascinante. Primer elemento, Dios interviene en la historia de la familia.
y puede intervenir en nuestra historia de la familia. Y cada uno de los que están cerca de Dios, le aman y hacen su voluntad, puede ser la herramienta de bendición para toda la familia. Y uno tiene que imaginarse en la vida de José, pero tiene que imaginarse en su familia. Para que sea de bendición a toda la familia, la llave está en el vínculo que nosotros tengamos con el Señor. Eso es uno de los aprendizajes que uno saca de esta experiencia de José. Un miembro puede ser de bendición para todos, para todos. Segundo elemento, actuar como Dios manda, como Dios quiere, puede resultar mal al inicio, pero a la larga funciona. O sea, las consecuencias por ser honesto, por ser justo, por ser generoso, no se ven inmediatamente a veces. Las consecuencias de perdonar, de no buscar ocupar el lugar de Dios para juzgar, a veces puede parecer en la inmediatez que soy el único bobo, el único tonto que me porto así. Pero la historia de José nos muestra que a la larga esa conducta firme delante de Dios, de obedecerle, de cumplir con los mandatos de Dios, tiene consecuencias positivas en adelante. Hay otro elemento que uno puede aprender aquí para nuestras vidas y está vinculado a que no dar rienda suelta al enojo. En Efesios 4, 26 habla que no se ponga el sol sobre tu enojo, pero lo que está tratando de decir y José se ve que pudo manejar su enojo, el enojo puede llegar a coparnos de tal manera que nos hace daño a nosotros y a los demás. Y si sacamos la palabra enojo y ponemos la palabra envidia, la envidia en el caso de los hermanos de José los atrapó de tal manera que hicieron lo que hicieron. Y tuvieron casi que hasta el fin de sus días con ese miedo, con ese temor, con ese remordimiento, con esa incapacidad de disfrutar de la vida porque sentían que en cualquier momento o el padre se iba a enterar o José iba a dar una venganza. Entonces, tercer elemento, no dar rienda suelta a nuestros enojos. Los hermanos de José pecaron y el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias en el caso de ellos les acompañó hasta el momento de la muerte de su padre. Yo no sé, en este último versículo a José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. ¿Cuál habrá sido la conversación de José allí con sus hermanos? Un poquito antes, José les dice, yo no quiero ocupar el lugar de Dios. Lo cual está diciendo, Dios es el que los va a juzgar. El problema que ustedes tienen ahora es con Dios. Es delante de Dios. Ya no es más conmigo. Yo ya perdoné. Pero ustedes, delante de Dios, deben arrepentirse. O ustedes, delante de Dios, tienen que resolver este tema
en profundidad. Y José les habló con mucho cariño, y yo no sé qué es lo que habrán hecho los hermanos en ese momento. José y sus hermanos entonces es una historia donde el pecado, llamado envidia, celos, ventas, mentiras, esclavitud, no tiene la victoria. El pecado es transformado por Dios en bendición para la familia y para las naciones. Génesis empieza con la historia, el inicio del pecado y las consecuencias que eso trae de alejamiento con Dios. Génesis termina con una historia que nos muestra que el pecado no tiene la última palabra. Yo creo que José conocía muy bien el Salmo 145:20, donde dice: Dios protege a quienes le aman. Dios protege a quienes le aman. Amarle es obedecerle. Les invito a orar. Nuestro buen Dios, te agradecemos por nuestras familias. Y si están tus planes, Señor, te pedimos que nos uses para ser de bendición a cada uno de ellos. Ayúdanos a anunciarles del perdón de pecados que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a llevarles delante de la cruz y en la cruz ver tu amor, ver tu perdón. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto en todo momento y en todo lugar. Y si hay que pagar un precio por eso, ayúdanos a pagarlo con alegría y seguridad de que a la larga es lo mejor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu obre entre nosotros